La era Mesozoica fue una de las tres etapas geológicas del Eón Fanerozoico. La división del tiempo en eras y periodos se remontan al siglo XVIII, con el científico Giovanni Arduino, aunque el nombre original para esta época es secundario, comprendido entre el Paleozoico y el Cenozoico. El término Mesozoico significa animales del medio o centro, derivado del griego meso, entre, y zon, que significa ser vivo. A menudo se le llama época medieval de la vida o era de los dinosaurios, por la fauna que habitó en esta era. Durante estos 186 millones de años no se produjeron grandes movimientos orogénicos. Los continentes gradualmente van adquiriendo su configuración actual. El clima fue excepcionalmente cálido durante todo el periodo, desempeñando un papel importante en la evolución y la diversificación de nuevas especies animales. En esta era desaparecieron grandes grupos de animales, como los trilobites, gractolites y peces acorazados. Los invertebrados característicos de este periodo fueron los amonites, de caparazón con forma de caracol, y los belemnites, más pequeños y con el caparazón alargado y puntiagudo. Entre otros equidonermos, braquiópodos y cefalópodos, se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo los reptiles, por lo que a la era secundaria se le llama también la era de los reptiles o era de los dinosaurios. En esta era aparecen también los mamíferos, las aves y las angiopermas o plantas con flores. Tras el Paleozoico, el Mesozoico se extendió durante 180 millones de años. Desde hace 251 millones de años hasta el comienzo del Cenozoico hace 65 millones de años, esta franja de tiempo se divide en tres periodos. El período Triásico fue el primer período de la era Mesozoica, siguió al período Pérmico y precede al período Jurásico. Se trata de un período geológico y el sistema que se extendió a partir de 250 a 250 millones de años. A pesar de los grandes eventos de extinción, marcaron el inicio y el final del período Triásico. Las fechas exactas no están claras. En el período Triásico, la masa terrestre del planeta se concentraba alrededor del ecuador en un solo continente llamado Pangea. El Golfo del Mar de Tetis, en el oriente de Pangea, se abrió aún más durante el Triásico Medio y el Océano Paleotetis, que existió durante el Paleozoico, comenzó a disminuir. Una extinción masiva, específicamente severa en los océanos, marcó el final del período Triásico. Los conodontos y todos los reptiles marinos, excepto los ictiosaurios y plesiosaurios, se extinguieron. La vida de las especies de invertebrados como los braquiópodos, gasterópodos y moluscos resultó gravemente afectada. En el caso de los ecosistemas terrestres, el suceso no fue igualmente grave en todas partes. Sin embargo, muchas especies de grandes anfibios, pequeños reptiles, entre otras, desaparecieron. Aunque algunos dinosaurios primitivos se extinguieron, los que sobrevivieron estuvieron mejor adaptados para evolucionar en el Jurásico. El Jurásico es una división de la escala temporal geológica. Es el sistema y periodo geológico central de la era Mesozoica, que comenzó hace 196.6 millones de años y acabó hace 145.5 millones de años. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, las fechas exactas de inicio y fin de este periodo, como en los demás sistemas, son convencionales, conforme a ciertos criterios que se establecen para su datación, por lo que se admite algún error de magnitud en miles o millones de años. Es posterior al Triásico y anterior al Cretáceo. La denominación Jurásico procede de las formaciones sedimentarias carbonatadas de la región de Europa, del Jura en los Alpes. Este periodo se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios y por la división de Pangea en los continentes Laurasia y Gondwana. De este último se divide Australia, del mismo modo que la Eurasia se dividió en Norteamérica y Eurasia, dando origen a nuevas especies de mamíferos. Los paisajes del Jurásico fueron más ricos en vegetación que los del Triásico, especialmente en latitudes altas. El calor y el clima húmedo permitió que las junglas, selvas y bosques formaran parte de gran cantidad de paisajes jurásicos. Los bosques se empiezan a extender por toda la superficie terrestre y destacan familias como las coníferas, similares a los pinos, y las araucarias, acompañadas de diferentes tipos de helechos y palmeras.
Además, se hacían presentes los ginkgos y los equisetos. Aún no aparecen en este periodo las plantas inflorescencias. Las distribuciones diferenciales de la flora constituyen un fiel reflejo de la separación de las zonas ecuatorial y la septentrional. El desarrollo de reinos diferenciados obedecía a la existencia de barreras marinas entre el norte y el sur, y a la presencia de un mayor gradiente de temperaturas desde los polos hasta el ecuador. Los gradientes térmicos no eran tan pronunciados como los que son actualmente. No existían pruebas de hielo polar durante el Jurásico, y la flora alejada del ecuador correspondía a plantas de zonas templadas. Los paisajes jurásicos estaban dominados por Cicatopita y por sus parientes benititales, con aspectos de piñas gigantes cubiertas. En la estación propicia por llamativas flores que no eran auténticas flores, los bosques de ginkgos y especialmente de coníferas daban al paisaje cierto toque de modernidad, pero las plantas con verdaderas flores, los árboles de madera dura y especialmente las hierbas todavía estaban ausentes. El Cretácico o Cretáceo es una división de la escala temporal geológica. Es el tercer y último periodo de la era Mesozoica. Comenzó hace 145.5 millones de años y terminó hace 65.5 millones de años. Comúnmente dividido en dos mitades, conocidas como Cretáceo inferior y Cretáceo superior, con una duración de unos 80 millones de años. Es el periodo fanerozoico más extenso y es incluso más largo que toda la era mesozoica. Su nombre proviene del latín creta, que significa tiza. Basándose en extractos de la cuenca parisina, Francia, la vida en mares y tierras aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas, como ocurre en la mayoría de las eras geológicas. El inicio del periodo es incierto, por unos pocos millones de años. Sin embargo, la datación del final del periodo es relativamente precisa, pues esta hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de iridio, que parece coincidir con la caída de un meteorito. A mediados del Cretácico se dio la formación de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo que se conocen en nuestros días, de las cuales destacan las concentraciones localizadas en los alrededores del Golfo Pérsico y en la región entre el Golfo de México y la costa de Venezuela. La caída del meteorito corresponde con la península de Yucatán y el Golfo de México. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este periodo, en la que desaparecieron los dinosaurios. Un meteorito gigante cayó del espacio, que al golpear la Tierra arrojó polvo en toda la atmósfera, que tapó el cielo con densas nubes. Esto ocasionó que no pasara el sol y las plantas no podían hacer la fotosíntesis. Y así los herbívoros no tenían alimento, y sin herbívoros tampoco hay carnívoros. Para ese entonces quedaban mamíferos que tuvieron el espacio suficiente para evolucionar, ya que los dinosaurios no se los permitían.